Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Estaremos hablando en este curso sobre el síndrome de la mala absorción. Entonces, pónganse cómodos y vamos a ir viendo los diferentes tipos de trastornos que provocan esta patología. Vamos a hablar solamente de algunas de ellas. Hay una infinidad de procesos patológicos que pueden causar un síndrome de mala absorción en el paciente, pero hoy solamente estaremos hablando del síndrome del intestino corto, de la enfermedad de Whipple y la enfermedad celíaca. Entonces, a tener como conceptos generales, nosotros tenemos que primeramente diferenciar lo que sería la digestión de la absorción. Entonces, en la digestión, lo que se trata de hacer es transformar nutrientes en productos que puedan luego ser absorbidos a través de la mucosa intestinal. Entonces, la mala digestión sería una dificultad en la transformación de estos nutrientes en productos mucho más pequeños que puedan ser, como les decía, absorbidos a través de la mucosa gastrointestinal. Y la mala absorción ya sería una captación y un transporte mucoso defectuosos de nutrientes que son previamente digeridos e incluyen las vitaminas y algunos elementos en traza. Entonces, los trastornos de la absorción vamos a ver que representan una variedad de procesos patógenos que pueden cursar con diferentes manifestaciones clínicas. Todos estos problemas clínicos vamos a ver que se relacionan con la disminución de esa absorción a nivel intestinal de uno de los nutrientes de nuestra dieta, nutrientes que son esenciales para nuestra, para la buena producción de energía de nuestro metabolismo. Entonces, cuando existe esa deficiencia en la absorción, se estará hablando del síndrome de mala absorción. Este síndrome de mala absorción, como les decía, tiene una infinidad de patrones o procesos etiológicos que pueden cursar con esta patología. Entonces, ellas generalmente se acompañan de un proceso diarreico, a lo cual le vamos a llamar esteatorrea, cuando hay heces con mucha grasa. Entonces, cuando la excreción de grasas en las heces es mayor al 6% de la ingestión, nosotros estaremos hablando de esta esteatorrea. También nosotros podemos tener algún tipo de ausencia congénita de algunas enzimas que vayan a provocar la dificultad de la absorción de nutrientes en la mucosa intestinal. Entonces, nosotros vamos a ir viendo los diferentes tipos de trastornos que cursan con esta patología. Vamos a hablar primariamente, o primeramente, mejor dicho, del síndrome del intestino corto. Y esto define más bien unos procesos patológicos que pueden acompañar a un paciente luego de que haya sufrido de alguna cirugía de disminución del intestino delgado, sobre todo por diversas causas como una isquemia intestinal, como un vólvulo intestinal o como un infarto de mesenterio. Estas son las etiologías que pueden provocar la resección masiva del intestino. Entonces, este infarto mesentérico, este vólvulo, cuando hay una suerte de que el intestino se dobla sobre sí mismo y eso provoca una isquemia. Eso lastimosamente se tiene que resolver con una cirugía y resecar esa parte que ha muerto para que ese proceso necrótico no
no avance sobre las otras zonas. Entonces también pueden ser debidos a patologías congénitas, sobre todo en los niños, o que tengan la enterocolitis necrotizante, que pueden ser causas habituales. Entonces, los síntomas y los trastornos patológicos que van a asociarse a esta patología se deben sobre todo a la extirpación de una porción bastante importante del intestino delgado o también del intestino grueso, o sea, una parte del colon. Entonces, depende mucho de qué parte y cuál ha sido la extensión de esa resección para que tenga algún tipo de síntoma o trastorno. Entonces, los trastornos más frecuentes, nosotros vamos a ver que nuevamente son la diarrea, así como una importante falta de absorción hidroelectrolítica suficiente en este tipo de pacientes. Entonces, también vamos a ver que tienen anemias, tienen dificultad en la absorción de macronutrientes, de electrolitos, como les decía, y agua. Entonces, si se reseca sobre todo el yeyuno, reduce la secreción de hormonas mucosas, lo que también puede llegar a ocasionar una hipersecreción gástrica y por ende puede también llevar a provocar una insuficiencia pancreática. Entonces, nosotros debemos entender, o cuando le hacemos la consulta al paciente, debemos saber de cuántos centímetros ha sido resecado ese yeyuno para descartar esta patología que pueda acompañar a esa resección. Si se reseca el ilion más de 100 centímetros, habitualmente lo que se produce es una disminución de la absorción de ácidos biliares, y esto va a provocar una diarrea secretora debido a esas sales biliares. Entonces nosotros vamos a ver que el organismo trata de compensar esta dificultad de absorción, aumentando la síntesis biliares hasta en 8 veces. Nosotros podemos ver también que aparece, como les decía, la esteatorrea, sobre todo si se ha resecado segmentos ileales largos. Entonces el ilion constituye sobre todo la el local, por decirlo, donde se absorbe la vitamina B12. Entonces, la mala absorción de esa vitamina va a provocar una anemia en el paciente, y tengan en cuenta que con solo la resección de 60 centímetros del ilion ya ese paciente va a tener una mala absorción de esta vitamina. Entonces, nosotros podemos encontrar que si hay una resección combinada del intestino delgado y del colon, se incrementa la deshidratación en los pacientes, disminuye la absorción de sodio y potasio también en comparación con la resección que se ha hecho exclusivamente en pacientes en el intestino delgado. Entonces, estas serían eh, síntomas que se provocan en pacientes que sufren una resección. Como les decía, es importante conocer el segmento específico que se reseca, o sea, que se ha extirpado del paciente, la longitud del segmento resecado, que la válvula ileocecal esté íntegro, ¿no? Y nosotros asociamos también, sobre todo a patologías deshidratantes, si existe una resección del intestino grueso, además de la resección del intestino delgado. Entonces, es importante reconocer y cuál ha sido la extensión y qué zona del intestino delgado o grueso ha sido resecado para tener los diferentes síntomas en nuestro paciente. Entonces, como les decía, eh, los síntomas más comunes van a ser en este tipo de pacientes la diarrea, sobre todo,
a una hipersecreción de ácidos biliares si es que se ha resecado el segmento donde se absorbe estos ácidos biliares, o también va a tener, también va a ir acompañada esa diarrea de esteatorrea, que es cuando hay eh, una franca comprobación de que las heces tienen mucho porcentaje de grasa y se ve como en esta imagen de color blanquecino esas heces. Entonces, depende mucho digamos, para que yo diagnostique a este paciente, yo lógicamente le voy a hacer las consultas, o sea, le voy a hacer la anamnesis, le voy a hacer su historia clínica y voy a comprender que el paciente ha sufrido una resección cuando él me indique, o si yo tengo suficiente, o sea, si tengo los estudios clínicos que él me va a presentar, yo puedo reconocer mediante eso que el paciente ha tenido esta resección a nivel del intestino delgado o grueso. Entonces vamos a eh, encontrar que las manifestaciones clínicas, como les decía, van a representar sobre todo el nivel o el local donde se ha resecado el intestino delgado o grueso y los centímetros, o sea, el largo de esa resección. Nosotros el cuadro clínico podemos colocarle en tres fases. Entonces tenemos una fase precoz que es inmediata a la intervención quirúrgica. Tenemos una fase intermedia y una fase tardía. Entonces, en la fase precoz, si ha habido una resección de más del 75% del intestino delgado, aparece esa hipersecreción gástrica, aparece la diarrea, aparece la deshidratación, y también vamos a ver que nuestro paciente tiene deficiencias electrolíticas debido a la falta de absorción del sodio, del potasio, del calcio y del magnesio. Entonces va a cursar con hiponatremia, hipopotasemia, hipocalcemia e hipomagnesemia. Entonces, en esta fase se deben administrar suplementos a nivel parenteral para que no sufra esa déficit el paciente. Luego, en la fase intermedia, nosotros vamos a ver que ocurre una adaptación intestinal. Entonces ya se puede iniciar la alimentación por vía oral o por vía enteral en ese paciente. Nosotros vamos a reconocer que hay mala absorción porque el paciente va a cursar con pérdida de peso y una desnutrición. Si esto continúa aún en la fase intermedia, vamos a tener que administrar al paciente suplementos de manera enteral o de manera parenteral. Y en la fase tardía ya existe una adaptación completa, ya se estabiliza el peso y ya es posible una ingestión oral normal. Hay pacientes que lastimosamente nunca alcanzan esta fase porque no pueden entonces satisfacer sus necesidades por vía oral, por lo que lastimosamente van a requerir una nutrición parenteral. Entonces, esto es en cuanto a la enfermedad del intestino eh, corto. Se hacen estudios analíticos para ver si hay carencias de nutrientes, de vitaminas o minerales. Entonces, mediante estos estudios se determina si hay hiponatremia, si hay hipopotasemia, si hay déficit de vitamina B12 o si hay déficit de vitaminas liposolubles como la A, la D, la E. Entonces, esto se evidencia mediante esa analítica. Nosotros podemos hacer una radiografía con vario del intestino delgado. Entonces se hace esto sobre todo para que nosotros podamos reconocer la longitud del intestino residual. Entonces también se utilizan radiografías y densitometrías óseas para evaluar si el paciente no está cursando en ese momento con una osteomalacia o una osteoporosis debido
a esa mala absorción del calcio y de la vitamina D. Entonces, lo que se debe hacer en ese tipo de pacientes es el control de la diarrea, eh, tratar de hacer que la nutrición sea la adecuada. Si nosotros vemos que el paciente pierde peso, se le continúa con el suplemento alimentario que puede ser por medio enteral, o sea, por medio oral ya, o parenteral. Esto es lo que estaríamos buscando entonces en el paciente para que tenga una adecuada absorción a nivel del intestino que ha quedado después de esa resección. Entonces, esto sería en cuanto a la patología de mala absorción debido a la enfermedad del intestino corto, que como les decía se da después de un infarto de mesenterio, de una isquemia entérica o producto de, de un vólvulo intestinal. Entonces ahora vamos a estar hablando de una patología que es provocada sobre todo por un agente infeccioso. Es la enfermedad de Whipple, que es una enfermedad infecciosa no solamente que cursa con signos a nivel entérico, sino que también presenta síntomas sistémicos. Entonces, es causada esta patología por un actinomiceto gran positivo que se llama Troperima whipplei y se manifiesta como síntomas gastrointestinales que también vamos a ver que se asocian a otros síntomas sistémicos que pueden llegar incluso a ser algunas alteraciones neurológicas en este tipo de paciente y cursar con fiebre o dolor articular o artralgia. Entonces, los síntomas que vamos a ver en este paciente es la pérdida de peso que se asocia sobre todo a una diarrea. La diarrea va a ser de tipo esteatorreico nuevamente. También podemos encontrar un sangrado o una hemorragia digestiva que esté oculta en esas heces. El paciente va a cursar con dolor abdominal, puede tener una ascitis a nivel abdominal, también puede tener el aumento del tamaño del hígado o cursar con una hepatitis. El paciente también va a manifestar artralgias y sobre todo vamos a ver que tiene una artritis que es no deformante pero migratoria. Entonces puede afectar al mismo tiempo las articulaciones pequeñas como las grandes articulaciones. También podemos ver que el paciente manifiesta signos de tetania, que sería una dificultad provocada por déficit de calcio. También cursa con edema este paciente y tiene una franca anemia al estudio electrolítico. Entonces, el diagnóstico de esta patología se hace sobre todo mediante una biopsia intestinal que nos muestra de manera patognomónica que existen macrófagos en la mucosa con gránulos citoplásmicos. Entonces, esto es lo que se va a ver mediante la tinción de Paz, que va a ser positiva, y mediante la tinción de Ciel-Nielsen, que va a ser negativa. Entonces, también podemos confirmar este diagnóstico mediante la reacción en cadena de polimerasa, donde se comprueba que existe el ADN bacteriano, sobre todo eh, de ese patógeno que provoca esta patología. Y esto se puede encontrar tanto en la biopsia intestinal como en el líquido cefalorraquídeo si ya provoca algunas manifestaciones neurológicas en el paciente. Luego también tenemos otro trastorno que cursa con una patología bastante común que sería la enfermedad celíaca. O sea, es mejor conocida por lo menos ya a partir de este siglo.
es una enteropatía autoinmune que se induce sobre todo por la exposición de la mucosa intestinal al gluten. Entonces, gracias a que ahora existen métodos serológicos para el diagnóstico, ha cambiado la presentación clínica de esta patología, porque nosotros podemos ahora diagnosticar de manera precoz esta enfermedad y tratar de manera adecuada, evitando sobre todo el gluten. Entonces, esta patología nosotros vamos a ver que se provoca como una respuesta de manera inmunitaria, como les estaba diciendo, y que tiene ciertas características. Entonces, la enfermedad celíaca es una enteropatía que es inducida por el gluten que tiene contacto con el epitelio intestinal y ya tiene una respuesta inmunológica inmediata. Generalmente no tarda más de una hora para que ya sean atacados lastimosamente esas mucosas que están absorbiendo el gluten. Entonces, sobre todo vamos a ver que se desarrolla en pacientes que están genéticamente predispuestos a tener esta patología. Entonces, tiene ciertas características. Nosotros vamos a ver que hay hallazgos eh, que se pueden clasificar en MARS 1, MARS 2 y MARS 3 según la biopsia intestinal, pero estos hallazgos no son patognomónicos de esta enfermedad. Entonces, a tener en cuenta, por más de que exista atrofia intestinal a la biopsia, nosotros no podemos aún eh, decir al 100% que esta patología es debido a una enfermedad celíaca. Entonces, nosotros vamos a ver acá el MARS 1. Hay sobre todo en la biopsia un aumento de los linfocitos a nivel intraepitelial. En el MARS 2 ya se presenta una hiperplasia de las criptas del intestino y en el MARS 3 ya existe una franca atrofia velocitaria. Entonces, esto serían las características que vamos a encontrar. También vamos a encontrar que existe una reacción inmunológica que es debida sobre todo a la generación de autoanticuerpos que están circulando y nosotros si le hacemos una titulación vamos a ver que son superiores a 10 veces el valor normal. Sobre todo, estos autoanticuerpos vamos a ver que van contra la enzima transglutaminasa tisular. También vamos a ver que pueden provocar respuesta contra la gliadina y contra el endomicio. Entonces, existe también, o sea, los anticuerpos antitransglutaminasa son las IgA y son los que son más sensibles y los anticuerpos antiendomicio son los más específicos. Entonces, nosotros al hacer el estudio serológico y si encontramos anticuerpos antitransglutaminasa, IgA y anticuerpos antiendomicio, podemos ya tener, digamos, el diagnóstico de una enfermedad celíaca. Entonces, el gluten es el factor desencadenante de esta respuesta autoinmunitaria y lógicamente que se tiene que ingerir este gluten que es contenido en los cereales como el trigo, la cebada, el centeno y algunas avenas y esto va a provocar la respuesta inmunitaria que desencadena esta enfermedad. También vamos a ver que el paciente ya tiene una predisposición genética. Entonces, para desarrollar esta enfermedad ya tiene la presencia de los HLA-DQ2, que vamos a encontrar en el 90% de los celíacos, o la DQ8 en el 5 al 10% de los celíacos. Entonces, hay una predisposición genética y también nosotros podemos ver que esta patología
digamos, se presenta en personas que tienen otro tipo de eh, enfermedad o de condición patológica. Bueno, hay una población de riesgo que pueda cursar con esta patología, sobre todo si tiene un familiar de primer grado con una enfermedad celíaca, en pacientes con síndrome de Down, que tenga algún tipo de enfermedad autoinmunitaria. Entonces vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 1 o una enfermedad tiroide autoinmune, o tenga un déficit selectivo de la inmunoglobulina tipo A, o tenga una enfermedad hepática autoinmune. También en la enfermedad de Addison o una dermatitis herpetiforme podemos encontrar esta patología. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas de la enfermedad celíaca? Vamos a ver que los síntomas digestivos nuevamente van a ser la diarrea con esteatosis, o sea, esteatorrea, mejor dicho. El paciente va a tener un adelgazamiento progresivo. Si es un niño, va a tener un retraso en el crecimiento, va a tener eructos y gases que son malolientes y va a tener una distensión abdominal. También el paciente va a cursar con una anemia microcítica, va a tener una diátesis hemorrágica, va a tener parestesias o disminuciones de la sensibilidad, va a tener osteomalacia, o sea, esto va a provocarle fracturas frecuentes en este tipo de pacientes, va a cursar con osteoporosis, va a tener edema a nivel de miembros inferiores, como podemos ver acá, va a cursar con ascitis y va a tener una anasarca, o sea, un edema generalizado. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en un paciente con la enfermedad celíaca. El diagnóstico de esta enfermedad celíaca se basa en la presencia de los anticuerpos a títulos altos, como habíamos visto, y a una biopsia compatible en un individuo que está consumiendo gluten en la dieta. Entonces, si se sospecha de manera clínica de enfermedad celíaca, nosotros vamos a solicitar la inmunoglobulina A total y el anticuerpo antitransglutaminasa IgA para hacer un diagnóstico certero de esta patología. Entonces, a tener en cuenta eso. Los anticuerpos antitransglutaminasa IgA son los más sensibles y por eso se emplea en el cribado, en el diagnóstico y tanto en la monitorización del seguimiento de la enfermedad celíaca. Entonces acá podemos ver la sensibilidad. Como les decía, la especificidad es muy alta, sobre todo en la antitransglutaminasa, tanto sensibilidad como especificidad. También se puede utilizar los anticuerpos antigliadina, antiendomicio para buscar esta patología. Entonces, podemos primeramente solicitar, ¿verdad?, los anticuerpos. Entonces, si los anticuerpos son positivos, se hace la biopsia duodeno-yeyunal para ver si está en un estadio MARS 1, MARS 2 o MARS 3. Si nosotros vemos que los anticuerpos nos salen negativos, pero tenemos una sospecha muy alta o razonable, vamos a buscar el heterodímero del DQ2 o DQ8 del HLA para hacer eh, la, el diagnóstico de esta patología. Entonces, es imprescindible para la realización de este diagnóstico el hacer una biopsia a nivel intestinal de este paciente que cursa con esta patología de mala absorción debido a la enfermedad celíaca. Entonces, nosotros vamos a ver solamente estos tres tipos de trastornos. También la mala absorción
puede deberse a un sobrecrecimiento bacteriano, sobre todo cuando ocurre a nivel proximal del intestino debido a algunas fallas en el peristaltismo, en la acidez o en la liberación de inmunoglobulinas. Entonces le puede llevar también este sobrecrecimiento bacteriano a una mala absorción al paciente. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a tratar a este tipo de paciente que puede cursar con un déficit de vitamina B12, pero le tratamos con el factor intrínseco y vemos que no responde, entonces le hacemos una antibiótico terapia y ese paciente va a responder adecuadamente a ese tratamiento. Entonces, hasta aquí llegó la clase. Muchas gracias por asistir a ella.